¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y bueno, las chicas, bueno, ahora el otro programa, si querés, dejar de compartir, Ana, total, tenemos que ir al el otro programa lo tengo abierto. Bueno, elegí un tema vos, Ana, para una de las chicas y yo le doy a la otra. A ver, quiero ver, abrí ese, no abrí el otro yo justo. Bueno, yo ahora te devuelvo la gentileza, no hay problema. Dale, si no, ahí lo abrí, 2017, ahí lo tengo. Acá está 2017. Ah, bueno, ahí, veo el tuyo. Para Voy las pasando chicas. de a poco así, para que sea muy lento y puedas elegir. De paso también me voy fijando yo. El derecho a la vida, ya que estamos, ¿no? Porque como hubo un... ¿Para quién? ¿Para quién es el derecho a la vida? Para la que está para rendir, no sé quién es. Sofía, vamos. Bueno, entonces, Alejandra, te vamos a dar libertad de expresión, ¿sabes? Te toca, ¿sí? Estamos entonces, cada uno tiene su tema, pueden arrancar, solamente pueden tener el programa, solamente para hacer capilla, pueden empezar a hacer capilla, y en 2 minutos, cuando esté Eros, se arranca, y después, a medida que van terminando, vamos avanzando con el. Perdón, hoja para escribir el tema, ¿no podemos? Sí, Eso. sí, Ah, sí puede. yo la tengo No en hay blanco, problema. profe. Está bien, bárbaro. Bien. Vamos a esperar un ratito. Para hacer capilla, así que, Bueno, arranca nomás, Eros. bueno. Con respecto a los tratados internacionales, bueno, la Constitución le da un mandato al Poder Ejecutivo de que tiene que afianzar sus relaciones internacionales y comerciales, le da la obligación de hacerlo mediante tratados con las potencias extranjeras que estén en conformidad con los principios del derecho público que están consagrados en la Constitución. Eh, con respecto a los diferentes tratados que ha celebrado la Argentina con los diferentes países, ha tenido diferentes posturas la Corte en cuanto a si la Constitución es suprema con respecto a ellos y las diferentes jerarquías que tienen, ¿no? Eh, en el artículo 75, inciso 22, fue que en la reforma del 94 fue que se incorporan los tratados con jerarquía constitucional, con 10 tratados. Luego se dieron tres incorporaciones de otros tratados más mediante leyes que le dieron jerarquía constitucional. Y bueno, la Corte, desde 1853 hasta aproximadamente el fallo de Mer Química contra el gobierno nacional, la postura de la Corte era que los tratados eran menos que la Constitución. Ahí cambia de postura porque sostenía un dualismo y ahí empieza a establecer un monismo. El dualismo dice que son dos ordenamientos jurídicos totalmente diferentes, el internacional y el nacional, y bueno, y como el Estado es soberano, no reconoce a alguien por encima de él y no le reconocía esa supremacía a los tratados. ¿Qué hay que hacer para aplicar el derecho internacional? ¿Cómo, profe? ¿No lo escuché bien? Para el dualismo, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tenía que hacer el Estado para aplicar derecho internacional? Debía sancionar una respectiva ley para incorporarlo al derecho interno. Bien, ¿y el monismo qué es? Y el monismo establece que hay un solo ordenamiento jurídico y en el cual la Constitución debe armonizarse los dos ordenamientos, no es que la Constitución es suprema a los tratados.
En ese sentido, por ahí el Estado deja de ser soberano en el sentido de que no puede hacer lo que quiere, sino que tiene responsabilidades con las potencias extranjeras que responden a estas convenciones, ¿no? Que no puede dejarlas de lado a la hora de si reforma la Constitución o sanciona algo Está diferente a bien. lo que reciben ellos. Esto último que decís me parece que es un poco más preciso, porque sí, la supremacía constitucional se sigue manteniendo, nada más que con esta aclaración que vos hiciste último, ¿no? De la responsabilidad del Estado Nacional por el compromiso internacional que tiene. Y vos dijiste que hasta Merck Química se aplicó el dualismo y después el monismo. En realidad no es tan así, porque en realidad Merck Química es una especie de digamos, oasis en el medio del dualismo, Claro, sí, ¿no? sí, un proceso, no es que queda ahí, sino que después en 1992 también está en el fallo de Ahí es donde cambia. que ahí en Ahí es realidad donde ahí termina de cambia. cambiar, claro. Porque previo a Sí, eso ahí había. cambia. Ahí cambia, porque Merck es una excepción bien específica de una cuestión clara de un estado de guerra y ahí es donde excepcionalmente la Corte aplica el monismo. Pero si no, después de Merck sigue aplicando el dualismo normalmente hasta el fallo que vos decís de Edmejian con Sofovich. ¿De qué año? ¿Te acordás qué año era? 1992. Bien, hasta 1992. Y después en la reforma del 94 se modifica este tema, ¿no? Este tema de la jerarquía, porque antes de la reforma del 94, ¿qué decía la Constitución respecto a la jerarquía? ¿En qué artículo Eh, estaba regulado? Había dos artículos que la Constitución hacía referencia a la jerarquía, el artículo 27 y el artículo 31, de la jerarquía de las normas. ¿Qué dice el 31? el 31 establece que las leyes de la nación, la Constitución, las leyes de la nación, que se dictan en consecuencia por el Congreso y los tratados que se celebren con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y que bueno, Perfecto. ¿Y que tienen qué Perfecto. cosa? ¿Y tienen? el artículo 31 establece la supremacía del ordenamiento federal sobre el provincial. Bien, En ¿tienen primacias? realidad, sí, en realidad el 31 establece cuáles son las normas superiores y el 27 dice que se tiene que ajustar las normas, digamos, El provinciales a la principio de derecho Constitución. público. Está bien. Y eso hace que se interprete que el artículo 31 establezca como la Constitución como la norma suprema, pero no se distingue la jerarquía entre las normas Claro. constitucionales, o mejor dicho, entre los tratados y las leyes. Eso no está del todo aclarado en el artículo 31. ¿Cuándo se resuelve eso? Y cuando se hace la reforma del 94, en el artículo 75 y 122 se establece que los tratados bueno, van a tener jerarquía superior a las leyes. Bien. Ese inciso 22 en el primer párrafo dice eso. ¿Y después qué sigue diciendo? Vos dijiste que había 10 Bueno, nombra instrumentos. todo, No, nombra no, no hace los falta. instrumentos. Bueno, dice que en las condiciones de su vigencia esos tratados van a tener jerarquía constitucional y que, bueno, el Poder Ejecutivo los puede denunciar con previo acuerdo del Congreso con las 2/3 partes de sus miembros. Después ¿Y el tercer párrafo qué dice? establece que los tratados que luego se incorporen de derechos humanos y quieran darle jerarquía constitucional debe ser también establecido con el acuerdo del Congreso con las 2/3 partes de sus miembros. ¿De la totalidad o de los presentes? No de la totalidad de sus Las miembros. 2/3 partes. Está bien, muy bien. Ana, ¿querés preguntar algo más de este tema? Sí, o sea, entonces, ¿cuál es la regla general? Todos los tratados internacionales, ¿qué jerarquía tienen? Todos los tratados internacionales son superiores a las leyes. Muy bien. ¿Todos tienen jerarquía supralegal? ¿Hay alguna excepción? Todos los tratados para tener jerarquía constitucional deben estar con el acuerdo del Congreso de las 2/3 partes.
No. Una cosa es jerarquía supralegal y otra cosa es jerarquía constitucional. Y superior a las leyes son todos los tratados. Sí, eso ya está claro, está bien. Ahora, ¿todos los tratados tienen únicamente jerarquía supralegal o hay algunos que tienen mayor jerarquía? Vos los ibas a nombrar hace un rato a todos. Claro, el Te frené. 75 y 122 una diferencia. Hay algunos que tienen jerarquía supralegal y otros que tienen mayor jerarquía. ¿Cómo se llama esa jerarquía? Que es más arriba de la ley. Si nos vamos a la pirámide de Kelsen. No logro comprender la pregunta. O sea, Yo te digo, jerarquía, en el segundo párrafo del artículo 75 inciso 22, Sí. ¿qué dice? establece, bueno, que los tratados de derechos humanos que se celebren con las potencias extranjeras para adquirir jerarquía constitucional deben ser aprobados por el Congreso con la No, adopción. ese es el tercer párrafo. El segundo, ¿qué dice? El más largo, del 75, que hace un desarrollo de distintos instrumentos. Vos dijiste que eran 10. Habla de la Convención de los Derechos del Niño, Sí, la Convención bueno, todo eso Americana de tratado Derechos Humanos. en las condiciones de su vigencia Sí, tienen jerarquía constitucional. Tienen jerarquía constitucional. O sea que no es solamente jerarquía legal, tiene jerarquía constitucional. ¿Y qué significa que tenga jerarquía constitucional? Que se elevan a la misma altura que la Constitución. Bien, se forma lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Bien, y primero de todo, esos instrumentos, ¿quién le otorga jerarquía constitucional? En ese caso, del artículo 75, lo que le otorgaron fue la Convención Constituyente, pero si no, es el Muy Congreso el bien. que... ¿Y qué característica tienen estos instrumentos? ¿De qué se tratan? Son todos sobre derechos humanos. Bien, o sea, y mi pregunta es, ¿todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional de por sí? No. Necesitan el acuerdo del Congreso para poder obtener la jerarquía constitucional. ¿Y eso desde cuándo? A partir de la reforma del 94. ¿Y qué dice la Constitución? Que los tratados de derechos humanos que sean aprobados o sea, que sean finiquitados según el procedimiento que establece la Constitución, y una vez aprobado, necesita el acuerdo del Congreso con los miembros de las dos terceras partes para obtener la jerarquía constitucional. ¿Y eso ha sucedido después del 94? Y se incorporaron los 3 tratados más, después de los de estos que están con jerarquía constitucional. Muy bien. ¿Cuáles son? Está la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Es del 2014. Está el de el de desaparición forzada de personas y la imprescriptibilidad de los delitos cometidos de lesa humanidad. Crimen de hierro de lesa humanidad. Muy bien, ahí sí está terminado el tema. Bueno, ¿te voy a preguntar algo más? ¿De otro punto? Sí, de otro punto sí, ahí voy a buscar el programa. A ver, Eros. Vamos a... Dame 2 segundos. Háblame sobre los partidos políticos. Okay. Bueno, los partidos políticos en la Constitución están establecidos en el artículo 38, que dice que son instituciones que sirven a la democracia. Y bueno, la Constitución le garantiza su libre
ejercicio mientras respeten a la Constitución. Están regulados en la ley orgánica de los partidos políticos, en la ley de financiamiento de los partidos políticos y también en la ley de las PASO. Los partidos políticos son instituciones que sirven al sistema democrático y que, bueno, que sin el trabajo de ellos no se podría pensar hoy una democracia en la Argentina. Sin ellos sería inconstitucional todo. Bueno, mi pregunta es ¿por qué son un elemento esencial del sistema democrático los partidos políticos? Y fundamentame esa afirmación que hace la Constitución y que vos también expresás. Porque son los que estarían en el medio entre el pueblo y los representantes. Son ellos los que van a ser intermediarios y van a, en su caso, elegir los representantes que van a ser elegidos luego para ocupar los cargos públicos y a su vez reciben interactúan con la población y realizan sus políticas conforme a eso, a los ideales que haya. Bien, ¿y cuál es el instrumento por el cual el pueblo se expresa? Lo hace a través del voto. Bien, ¿y qué características tiene según la Constitución? Bueno, las características constitucionales del voto son que es secreto, igual, obligatorio y universal. ¿Y eso siempre fue así? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue la regulación que ha tenido el sufragio? A partir del 94 es que se le da estas características constitucionales al sufragio. ¿Qué significa? ¿Que antes del 94 no votábamos? ¿No había sufragio? Votaban, pero no estaba reconocido, sino que se derivaba de un derecho natural de las personas. ¿Y ese derecho de dónde se deriva El artículo el fundamento 33 de la Constitución. Bien, entonces, explícame cada uno de los caracteres del sufragio. Bueno, que sea universal quiere decir que puedan votar todos sin distinción de raza, religión, opiniones políticas, o sea, que no se lo discrimine por sus ideologías. Pero, por ejemplo, los menores de 16 no pueden votar. ¿Qué significa? ¿Que se los discriminan? Son ciertos requisitos que tiene el voto que no impide que sea universal. Por ejemplo, a los efectos del voto nacional pueden votar las personas que hayan cumplido los 16 años al momento de la elección. Incluso, bueno, esto no tiene nada que ver con que sea universal, pero va con la otra característica de obligatorio que por ahí las personas mayores de 70 años se los exime de pena, o sea, sigue siendo obligatorio el voto, pero se los exime de la pena por no ejercer el sufragio los mayores de 70 años. Pero bueno, volvamos a eso, de que universal, sí. es decir, vos decís no se pueden establecer bien situaciones de desigualdad por raza, por creencias ideológicas, pero digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la edad? O sea, ¿qué es lo que importa? ¿Se puede hacer distinciones de quiénes son los que votan y quiénes no? Se puede establecer ciertos requisitos. ¿Y esos requisitos cómo tienen que ser? Tienen que ser razonables. Muy bien, no tienen que ser discriminatorios. Claro, ¿bien? Se puede reglamentar el sufragio. De hecho, es acá una cuestión cronológica, pero por ejemplo, que las mujeres no puedan votar y que los hombres sí. ¿Eso era un criterio razonable? Arbitrario. Bien, ¿y cuándo fue dejado de lado? ¿Cuándo se le posibilitó a las mujeres poder elegir?
Fue en el 47. Muy bien, muy bien. Y poder elegir implica también la posibilidad de ser elegido. Exacto, sí. ¿Y Elegir qué y ser pasa elegido. en el caso de las mujeres o personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados? Bueno, ¿Tienen acceso a poder ser elegidos? la Constitución en el artículo 37 estableció que se iban a mediante acciones positivas, garantizar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres dentro de los cargos a elegir para participar en la cosa estatal. Se estableció un 30% que es el cupo femenino para que puedan, y con posibilidades de poder ser elegidas. Eso en un inicio, ¿y ahora de qué se habla? ¿Solo del 30? Y ya hoy lo ha pasado ampliamente. La cláusula transitoria decía que no se podía establecer menos, la cláusula transitoria segunda decía que no se podía establecer menos de lo que se había establecido al momento de la sanción de la Constitución. Hoy ya ha pasado ampliamente el 30% del cupo No, femenino. se ha dictado otra ley que va más allá del 30%. Se protege de una manera más fuerte a las mujeres. ¿Qué se establece? ¿Qué porcentaje? Más del 30%. La ley de cupo femenino que vos haces referencia era del año 1991, por eso la Constitución en el 94, en el artículo 37, hace esa aclaración. El tema es que en el 2017 se dictó una ley que, digamos, bien interpretada, mejora bastante digamos, la ley de cupo femenino del 91. ¿Qué dice la ley del 2007? ¿Una ley de qué? Que un poco es lo que busca el artículo 37. El mismo artículo 37 habla un poco de... Una protección mayor al 30%, más del 30% que han logrado las mujeres. Que de hecho en Santa Fe se ha logrado no solamente a nivel legislativo, sino en todos los órganos de gobierno. Que es el reclamo de los movimientos feministas. No puedo recordarle, soy sincero. ¿La paridad qué significa? La igualdad, paridad. ¿Paridad qué porcentaje implica? 50 y 50. Ahí está, ¿bien? Se dictó otra ley reglamentando esta acción positiva, elevándola, o sea, la Constitución fija que no puede ser menos de qué, como vos decías. Del 30%. Entonces, ¿se la puede elevar a la protección? Sí, ahora la pasamos. ¿Puede ir más del 50%? Y ya sería irrazonable porque la paridad termina en el 50 y 50. Bueno, eso pasó, hay un fallo de una lista que eran todas mujeres y que está todavía para ser debatido. Eso también es en materia de controversia en la doctrina. La otra vez la doctora, ¿cómo se llama? Ábalos, y ella decía que estaba a favor. Yo no, pienso igual. Pienso que sería discriminación. La ley de paridad literalmente establece alternancia entre varones y mujeres, o sea que va incluso en la lista hace alternancia, es decir, que haya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y eso va a generar digamos, un 50 y 50% de participación en la lista. Lo que pasa es que la ley de cupo femenino decía el 30% al menos. Eso significaba que podía ser más del 30% hasta el 100%. Entonces, la ley de cupo femenino se podía existir una ley de 100% mujeres. Con la ley de paridad, interpretada literalmente al menos, eso es imposible, porque si tiene que haber un hombre y una mujer alternada, en forma alternada, es imposible que haya 100% de mujeres en la lista. Es lo que pasó con la lista de Ciudad Futura que hacía referencia recién Ana Julia. Así que bueno. Bueno, Ana, por mí. Bien, Eros. Muy bien, Eros. Ahí debatimos. Ahí. Sí, ahí te escribo. ¿Vamos por WhatsApp, Juan? Sí, por WhatsApp. Dale.
Ay, Sí, no sé si no tengo buena señal. Y capaz que no sé si me funciona bien el. ¿Vos ya me escribiste? sí, ahí te mandé, recién. Ah, sí, está bien, sí, coincido. Bueno, Eros, un 9. Bien, excelente alumno. Muy Bueno, bien. Gracias, profe. Esperemos verte en la 2. felicitaciones. Gracias. El Bueno, único que llegó vivo hasta el final. sí, de la comisión. Pobre, quedó solo Eros en la comisión. Bueno, Chao, Eros. Bueno, profe, Eros, buenas nos tardes. vemos. Buen fin de Chao, semana. chao. Que andes Besitos a bien. todos. Chao. Chao, Chau. chao. Bueno, avanzamos con Sofía. Eh, Perdón, vamos a recapitular. A Alejandra le tocaba libertad de expresión y a Sofía, ¿qué tema era? Derecho a la vida le había dicho. Derecho a la vida. Bueno, miren, no nos contestó el doctor Faciano, así que si ustedes están de acuerdo y Sí. quieren rendir, nosotros le vamos a tomar. Perdón, estaba silenciada. Sí, profe, a mí me tomaron libertad de expresión. Está. A ver, el doctor Faciano no se conecta, pero bueno, si ustedes quieren, nosotros le tomamos, depende de ustedes. Sí, yo no tengo problema, Sí, yo tampoco. profesor. Bueno, listo, entonces vamos, arrancamos entonces. Bueno, me parece Sofía está primero, derecho de la vida. Arranca. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿Sí? entonces el derecho a la vida, como en primer lugar voy a decir que no está reconocido expresamente en la Constitución Nacional. Podemos decir que se desprende del artículo 33 de la Constitución y que menciona la palabra vida en el artículo 29 de la Constitución Nacional, cuando dice que el Congreso ni las legislaturas de las provincias pueden conceder facultades extraordinarias o la suma del poder público a lo que sería el poder ejecutivo, que amenacen, no recuerdo las palabras exactas, amenacen la vida, el honor, y ¿qué más noté? Bueno, ahí no habla la palabra vida, propiedad, digamos, la libertad y la propiedad. Ah, La vida, libertad y propiedad de las personas. sí. Así que bueno, de ahí se puede desprender que está tutelado también el derecho a la vida. En cuanto, digamos, a nivel de tratados internacionales, Argentina en 1984 suscribió y ratificó el tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual sostiene que se considera, o sea, persona desde la concepción. A su vez también Argentina adhirió al Tratado de los Derechos del Niño, el cual dice que se considera niño desde la concepción hasta que la persona cumpla 18 años. ¿El tratado dice eso? No dice eso específicamente, eso lo deduje yo. No, en realidad no lo dedujo usted. Eso no sale del tratado porque sale de una reserva que hizo Argentina cuando firmó el tratado, la Convención de los Derechos del Niño. O sea, la Convención de los Derechos del Niño dice expresamente que es hasta los 18 años. Es decir, la Convención dice hasta cuándo se es niño. Entonces sabemos que hasta los 18 va a ser niño. Pero desde cuándo se es niño, no dice el tratado, la Convención no lo dice expresamente. La Argentina, cuando incorpora una reserva y cuando dicta la ley digamos, donde aprueba el tratado de la Comisión de Derechos del Niño con esa reserva, ahí es donde sale la deducción suya, que no es una deducción, sino que tiene una fuente legal, digamos, que es la ley. Sí, tal cual. Bueno, pero entonces además, ten en cuenta esta reserva. ¿Qué dice la reserva entonces? la reserva entonces sostiene que Argentina considera que es persona desde la concepción. Hasta que la persona cumpla 18 años de edad. Sí, en realidad eso es una reserva también que se hace en la Convención del Derecho del Niño. Se considera que es niño, no persona. Por persona yo después de los 18 años sigo siendo. Sí, no, tal cual. Sí. Bien, sí. Entonces
es una persona que se considera niño y desde ahí Sí, se tienes toma razón. Ay, entonces- perdón, no pensé. Es Claro, verdad, yo tengo pero casi 30 justamente- años y soy persona. Claro, por eso. Sí, no. Somos todos Perdón, personas. hace las 6 que estoy despierta y no pensé. Tranquila, pero ten en cuenta esta reserva porque después te voy a preguntar porque va a ser el debate que se vaya a dar con esta reserva que Sí, sí. Claro, jurídicamente- porque ahora, a ver, cuando yo estudié y cursé la materia, todo el tema del aborto, que creo que es a lo que usted me apunta, profe. Bueno, vamos por eso, vamos a poco, después lo decía, vayamos llegando primero, entonces, Sí. hablemos después de la pena de muerte, hablemos Sí. de las maneras que existen para determinar la muerte de una persona, eutanasia, que habla del Código Penal, qué fallo de la jurisprudencia hubo, bien, sobre todo en la Ujú. Corte Suprema, en el caso FAL, y después Sí. lo que vos puedas decir de la nueva, bien, ley que salió hace poco. Sí. No, a ver, la pena de muerte, en la Constitución dice que la pena... Sofía, antes que empieces a desarrollar, porque Sí. hay muchos de los puntos que te vamos a preguntar que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Vos hablaste del artículo, digamos, del artículo 29 de la Constitución, dijiste que no estaba regulado expresamente. Sí. Bueno, y dijiste qué artículo se utilizó la Corte para fundar el derecho a la vida. La Corte... Claro, la Además Corte del Nacional. 29, ¿qué otro artículo La dijiste? Corte Suprema de Justicia de la Nación, el artículo Claro. 33. 33, derechos no numerados, ahí Ajá. estaba el derecho a la vida. Sí. Eso es, ¿hasta qué momento se hizo esa interpretación y se aplicaron esos dos artículos, el artículo 33? ¿Hasta qué momento? Porque vos hablaste del año 84 donde se sanciona el pacto, pero... Sí. No, pero en realidad en el 94 se le dan, a través del artículo 75, inciso 22, a este pacto de San José de Costa Rica se le da jerarquía constitucional. No hace falta que siga desarrollando porque lo dijo Eros antes, pero no había dicho nada del pacto. Entonces yo te pregunto, porque después de la reforma del 94, ya la Corte y la jurisprudencia y los jueces no le hace falta fundar el derecho a la vida en el artículo 33 porque tienen referencia específica a una norma que tiene jerarquía constitucional, como el Pacto de San José, con el artículo 4. Y ese artículo 4, como decía Ana, tiene varias cuestiones que va tratando. Una es el tema de la pena de muerte. ¿Qué dice el artículo 4 del pacto sobre el tema de la pena de muerte? Bueno, la pena de muerte está prohibida en nuestra Constitución. Dice expresamente que está prohibida para delitos que deriven, digamos, de asuntos políticos. Pero bueno, por lo que hoy en día se entiende interpretando... Perdón, o sea que si vos estás hablando de un artículo de la Constitución específico, ¿qué artículo es? ¿Dónde dice eso? ¿Está en la Constitución eso, específicamente? El artículo 18 de la Constitución Nacional, donde está toda la parte del proceso. Perfecto, dice el artículo 18, exactamente. Sí. Y entonces esa interpretación, si el artículo 18 dice que no se puede aplicar la pena de muerte en caso de delitos de contenido político, causa política, hay una diferencia importante en ese tema, pero no me voy a meter ahí. Sí. Entonces, por una interpretación en contrario, ¿qué podemos decir? Que con el texto del artículo 18, ¿qué se podría hacer? Y que de hecho se hizo. Usted me dice de aplicar pena de muerte si no es por causa política, o sea, que claro, sea ajeno a ese tema. Pero sí, claro, pero hoy en día no se podría. Bueno, pero hoy en día, pero cuando se dictó la Constitución, el artículo 18, ¿de qué año es? No, es de la parte... De la sanción. Claro, desde el 53, digamos. Por eso. Entonces el Código Penal, el primero, sí, ¿tenía regulado la pena de muerte o no tenía regulada la pena de muerte? Sí. Pero bueno, por todo lo que se fue generando a nivel global con respecto a todo lo que tiene que ver con los derechos a la vida, bueno, todo lo que estábamos hablando recién, Argentina ahora en el 94 le dio jerarquía constitucional a este tipo de tratados, por lo tanto se entiende que no es solamente que está prohibido para la pena de muerte, para causas políticas, sino que está prohibida para todo, o sea... Sí, pero ¿por qué?
Claro, pero ¿por qué está prohibido? Porque, a ver, dijimos esto, vamos a recapitular. En el 53, la Constitución dice que no se puede aplicar pena de muerte por delitos políticos. Entonces, el legislador interpretó, bueno, entonces si no son delitos políticos, puedo regularla. Cuando dicta el Código Penal, regula la pena de muerte. Pero ¿qué pasa después de 1922? 21, 22. Y esa ley es inconstitucional, esa No, parte no, de ley. no. El Código Penal, ¿qué hace? El último Código Penal no es de lo aquella época. deroga. No, se reforma el código. Se reforma el Código Penal Sí, bueno, no me acuerdo. Está bien, y la pena de muerte, La bueno, reforma de lo que Moreno. pasa es que tiene que ver con la pena de muerte, por eso no importa, las otras cosas del Código Penal no nos interesa a lo que es pena de muerte, pero pena de muerte es importante recordar que el artículo 18 en el 53 dice una cosa, el Código Penal primero que se sanciona la regula, la reforma la deroga y no hay pena de muerte, que es el código que tenemos ahora con reforma, obviamente. Y entonces, ¿por qué entonces ahora yo, si quisiera, yo soy el legislador y quisiera regular, incorporar el Código Penal, reformar el Código Penal? Ahora presento un proyecto de ley como legislador para reformar el Código Penal y aplicar la pena de muerte, porque estoy en contra de la inseguridad y quiero que se termine, y entonces pienso que esa es la única forma. ¿Podría el Congreso reformar el Código Penal ahora y volver a poner la pena de muerte? Y ateniéndonos a los hechos últimos, a ver, Pensá, la ley Sofía. formal, ¿cómo? Pensá, me acuerdo Susana Jiménez decía, pongan la pena de muerte, pongan la pena de Claro, muerte. no, Piense- la gente usted piense dice en todo el pacto, tiempo en la el pena de pacto. muerte. Pero Perdón, usted piensa en el profe. pacto de San José, el pacto de San No, José, el no. artículo 4. A ver, ¿Qué dice sobre ese punto? que está prohibido y que los países que ya ratificaron, o sea, no pueden volver a restablecer la pena de muerte por más de que antes la tenían, digamos. Lo estoy diciendo con mis palabras. Sí, algo así, algo así. Decilo bien. Por lo acordate. tanto, Argentina no podría volver a esto de incorporar la pena de muerte. Tendría que directamente salirse del pacto. Pero mientras esté como está hoy en Sofía, y día, si no. Argentina hubiese tenido pena de muerte para, por ejemplo, los homicidas, y el Congreso le dice, bueno, en el caso de las violaciones, como ahora hubo un hombre que violó a una chica en 11, vamos a implementar la pena de muerte. ¿Podría extender la pena de muerte a otros delitos? No. No. Entiendo que no. Bien, lo que dice el pacto es ese. Bien, si no la tenés, no te comprometés a no introducirla. Claro. Si la tenés, Sí. a no ampliarla, bien, a otro Sí, delito, otros castigos. Claro, tal cual. Sí, yo lo interpreté así. O sea, Argentina nunca más, mientras forme parte del pacto y bueno, no me sale. No puede, en este caso, lo que es la pena de muerte, aplicar este tipo de sanción o de pena. Eso es lo que a mí me quedó grabado, digamos. Está bien. Bueno, ¿y qué es el aborto? El aborto. Es punible el aborto. Y hoy en día... Hablemos de el Código Penal. ¿Está regulado? Sí. ¿Qué es el aborto? Bueno, a ver, la nueva ley lo que hace es derogar la parte... Hablemos primero del Código Penal, que no es la nueva ley, lo que sabemos que el Código Penal, el que yo estudié. Creo que el artículo, no sé, 85 era, ya me fijo. Ay, no me acuerdo. Pero sí, en el Código Penal el aborto es un delito. Está permitido para las personas idiotas o dementes, creo que dice. Y lo que se hacía era, en realidad, se penaba a las personas que practicaban el aborto. Y bueno, también aquí si lo quisiera hacer. El tema es hoy en día, que me encantaría haber cursado este año la materia, cómo esta ley que sancionó el Congreso y que hoy en día ya está vigente,
cómo se puede implementar, digamos, porque estaría, como yo lo interpreto, violando todos los tratados que tienen jerarquía constitucional en Argentina. O sea, habría ahí un choque, se podría decir, pero si nosotros vamos a la pirámide, como ustedes antes charlaban con el otro alumno, Perdón, yo sí, entiendo pero que... ¿dónde está quieta la cuestión? La nueva ley que dice, vos podés abortar, o sea, primero de todo, el Código Penal sanciona el que causó un aborto, el artículo 85, y el artículo 86 dice, se considera no punible, o sea que hay abortos que no son castigados. ¿Cuáles son los casos de abortos no castigados? En caso de violación, De la violación, en el caso del idiota o demente, que la persona, o sea, tenga... no sea generalmente, totalmente históricamente, capaz. eso fue un caso de la corte, el caso Fall, quiero que me lo expliques. Sí, Históricamente sí, se interpretó que tenía que ser violación a una mujer idiota y demente. claro. O sea, como que se exigía eso. No sé si a mí me violaban y yo la verdad no había sido declarada incapaz. Sí. Bien, se permitía como supuesto. Sí, como si usted Si había a mí sido me violada, violaban y sí, yo no era una mujer idiota. era una No mujer era capaz. declarada incapaz. Sí. Bien, ¿era punible o No, no punible? si usted era una persona capaz, era punible. Lo que Bien, hace el fallo es hacer esa diferencia, creo que las palabras eran entre y o, claro, dice que son dos y supuestos. claro, y aclarar esa diferencia y entonces establecer que en el caso de violación procede y en el caso de que se trate de este tipo de personas que serían incapaces, también procede y no son punibles. Y después el caso de que se corre riesgo la vida. La ¿verdad? vida de la mamá, sí. Bien, entonces eso en el caso Fall ya está resuelto. Ahora, se sancionó esta ley. ¿Esta ley qué dice? Yo tengo un embarazo no deseado, o sea que saquemos de lado el supuesto de violación. Tengo un embarazo no deseado. Sí. ¿Yo como mujer puedo ir a los 3, 4 meses a practicarme un aborto porque así yo lo quiero? No, en realidad la regulación, que el marco de la ley dice que es hasta la semana 14, pero sí la mujer tiene la libertad y sin dar ningún tipo de explicación, o sea, no tiene que alegar una causa de fui violada. Perdón, ¿hasta la semana 14 o hasta el día 14? Se frizó, ¿no? No la tengo. Se congeló. ¿Cómo? Se congeló, creo. La perdimos. Sí, no sé. Me parece que no. Me parece que sí. Sí. Sofía, ¿nos escuchás? No te escuchamos. Quedó ahí. Quedó ahí, congelada. justo. No sé si nos escucha. A ver si puedo escribir.